Entrevistamos hoy en el Día Menos Pensado a Albert Rivera, portavoz de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña. Señor Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Reivindica usted desde hace bastantes meses otra forma de hacer política, otras maneras, incluso los jóvenes plantear, en definitiva, otro planteamiento. Comenzamos por ahí, si le parece bien. Perfecto. A ver, yo creo que lo que es evidente es que la política española está llegando a un final de una etapa. Desde la transición aquí ha habido cosas buenas, otras no tan buenas, pero tanto a nivel de ideas, de forma de hacer política, de partidos políticos, de sistema electoral, de personas, hace falta una nueva etapa política que ilusione a los españoles y que tengamos un proyecto común y que renovemos nuestra confianza en nuestro país. Y yo creo que eso solo pasa por plantear alternativas, por dejar la pelea y sobre todo por pasar en una página de una etapa que insisto, yo no soy de los que pienso que todo haya sido malo, pero es evidente que el sistema de partidos, el sistema electoral, la falta de separación de poderes o la corrupción hoy están desmoralizando a buena parte de la ciudadanía. Le pido que sea concreto, que se moje. ¿Qué alternativa, señor Rivera? Bueno, pues una alternativa de reformar nuestro sistema de arriba abajo sin romperlo. Es decir, yo creo que España hay que reformarla, no romperla, y eso significa que desde la jefatura de Estado, pasando por los gobiernos, pasando por los partidos políticos, agentes sociales o la propia separación de poderes, que hoy es una formalidad pero no una realidad, me parece que eso es lo que nos va a hacer fuertes en un futuro. Yo creo que no vale poner parches, no vale tapar las heridas y que se pudran. Estoy hablando del caso de la corrupción, por ejemplo, o la falta de transparencia, y yo creo que ahí los partidos que nos han traído hasta aquí son incapaces hoy de renovar ese sistema. Yo creo que no se dan cuenta, yo creo que a veces de buena fe incluso, otros de mala fe, pero algunos de buena fe no quieren enterarse de que la ciudadanía española está pidiendo una reforma de esas tres patas fundamentales: partidos, sistema electoral y separación de poderes para dar un nuevo impulso a la España del futuro, ¿no? Como usted sabe, en esta tertulia hablamos de Cataluña pues casi todos los días, o por lo menos un día sí y un día no. Y le aseguro que en estos momentos estoy absolutamente perdido. ¿Qué está pasando en Cataluña? Bueno, estamos perdidos muchos catalanes también. ¿Usted también? Bueno, yo creo que hay una parte de Cataluña que no está siguiendo el camino separatista de Artur Mas y Junqueras, y yo diría que más que perdidos, preocupados, ¿no? Porque con los problemas que tenemos encima, ¿no? El primer problema de los catalanes, como en el resto de España, que nadie se equivoque, es el paro. El segundo es la corrupción, el tercero son los partidos políticos, el cuarto la economía. Todo eso es exactamente igual que en el resto de España. ¿Qué es lo que cambia aquí? Pues que hay un gobierno que convocó unas elecciones anticipadas, se subió al monte, o se tiró al monte, como se dice habitualmente, perdió 12 escaños Convergencia, y en vez de dimitir, plantear un paso atrás o búsqueda de acuerdos, se ha tirado un camino nuevo y hacia adelante, y lo estamos pagando ahora. Por eso hay mucha gente que no entiende qué está pasando, ¿no? Pero yo creo que esto puede tener una parte coyuntural importante. No hay que menospreciar este camino separatista, que es una crisis nacional, no solo local o autonómica, pero también es verdad que yo creo que en un mundo globalizado, en una Europa que debate cómo unirnos y no cómo separarnos, el separatismo tiene los días contados. Por tanto, yo no haría muchos aspavientos, sería muy ejecutivo, le pediría al Gobierno de España que haga cumplir las leyes, que no hace falta a veces decir una palabra por encima de otra, sino lo que hace falta sobre todo es hacer cumplir la ley, y en Cataluña eso lo estamos viendo en el campo educativo. Hoy que se aprueba también una ley, o mejor dicho, un proyecto para debatir sobre una posible consulta al margen de la Constitución. Todo este tipo de cosas no se deben permitir y nos deben amparar, ¿no?, a todos los españoles, especialmente a una parte de catalanes. Esto me lleva a hablar con usted de su patrimonio político. En las últimas elecciones autonómicas de Cataluña hace 6 meses, la lista que encabezaba usted obtuvo 27.205 votos. Es así, ¿verdad? No, son 27.000. 275.000, exactamente. Me ha quitado usted 205.000. Me baila un número. 275.000, sí, tiene usted razón. 9 escaños y el 7,5% de los votos. Es así, ¿no? Así es. ¿Cómo ha gestionado en estos meses ese patrimonio político? Bueno, yo creo que con mucha humildad, ¿no? Ciudadanos es un partido que nace de la sociedad civil, que nace en un manifiesto de una plataforma, que se convierte en un partido político, y en 6 años hemos crecido y hemos conseguido en muy poco tiempo pasar de 3 a 9 escaños, y como usted decía, pues casi 300.000 catalanes. Es un honor y una responsabilidad representarles, pero yo creo que lo que nos está sorprendiendo, y lo reconozco gratamente, es que cada vez es más gente, ¿no? Las últimas encuestas que conocemos nos sitúan ya empatados en intención de voto con el Partido Socialista o con el Partido Popular en Cataluña. Ayer mismo, pues en actos que vamos haciendo por diferentes ciudades, salas con 200, 300 personas, y yo veo una cosa muy positiva, ¿no? Veo ilusión otra vez en la gente. Ayer había una sala en Sabadell con más de 200 personas, y había gente que decía que le recordaba a las reuniones asamblearias de vecinos en la transición, ¿no? Es decir,
hay que hacer una transición nueva. ¿Quién le iba a decir a mucha gente que había que luchar otra vez por reformar una democracia como la española? Pero hace falta mojarse, ¿no? Y que nadie se piense que van a venir hombres de negro a arreglar el país. Lo arreglaremos los españoles. Y yo creo que eso es un poco lo que Ciudadanos está representando para una parte de la ciudadanía. Por cierto, señor Rivera, ¿usted vio la entrevista del expresidente Aznar ayer? Pues mire, no la vi porque precisamente estaba en ese acto con mucha gente en Sabadell. Llegué a casa cuando estaba acabando y sí que la seguí más o menos luego los comentarios en redes, vi las famosas declaraciones sobre polémicas si vuelve o no vuelve Aznar, pero sí que me da la impresión, y es una impresión, que cada vez que habla Felipe González o habla Aznar, tiemblan Rajoy y Rubalcaba. Y eso me parece a mí que es porque no tienen autoridad moral ya frente a sus votantes y temen más a los líderes, digamos, antiguos o históricos de su partido que no otra cosa. Yo, desde luego, creo que eso denota también, no tanto ya el liderazgo, ¿no?, que es evidente, de González Aznar en su electorado, sino sobre todo la debilidad de los dos actuales líderes del PSOE y el PP. Y ahí está el CIS, que les da no solo un suspenso, sino que el 90% de españoles no confía en ellos. Fíjese que ayer en las redes sociales, usted que le encanta consultar las redes sociales y lo sé, que hablan de José María Aznar como el nuevo jefe de la oposición. No sin cierto humor, ¿eh? No sin cierto humor, señor Rivera. Yo creo que tenemos que perder un poco el miedo a la discrepancia en el sistema de partidos español. Esto un partido con listas cerradas, bloqueadas, donde solo el secretario general puede opinar y los demás tienen que aplaudir, donde no hay primarias, donde no se puede matizar. Y además, no olvide una cosa, lo que dijo ayer Aznar o lo que le dijo Felipe González hace poco a Rubalcaba, yo creo que les está diciendo lo que los votantes de esos partidos piensan y lo que sus programas dicen. Es decir, aquí el que está haciendo oposición a Rajoy es Rajoy. El que no está cumpliendo el programa del PP es Rajoy, no lo que dijo ayer Aznar. Por tanto, en ese sentido, yo entiendo que dé mucho juego periodístico, porque es motivo de polémica, pero hay que empezar a acostumbrarse en este país a que la discrepancia dentro de un partido, cuando es para exigir que se cumplan los programas electorales, no debe ser tan mala, no pasa nada. Yo creo que eso hay que verlo con normalidad y ese es uno de los cambios que nosotros proponemos, ¿no? Partidos democráticos, abiertos, con primarias obligatorias, con listas abiertas donde los ciudadanos puedan escoger a sus candidatos y, por tanto, esto que ayer pasó con Aznar, para que nos entendamos, en un futuro, si este país cambia, cuando veamos, como en Estados Unidos, a Hillary Clinton o a Obama discutir públicamente en una tele pública y luego ser compañeros de gobierno, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría esa España, esa política española en un futuro y no esta que tenemos ahora, que todo el mundo en el PP critica a Rajoy, pero nadie lo dice en público. Y yo creo que eso no tiene mucho sentido. Es decir, que Aznar pertenece al pasado, ¿quiere usted decir? Bueno, es evidente que es el pasado, que ha sido un líder del PP, el líder del PP en mayúsculas, en el sentido que fue el que, digamos, reconstruyó el partido y el que gobernó cuando nadie lo pensaba 8 años, ¿no? El Partido Popular. Eso es indiscutible, que es el pasado. Lo que no sabemos es si será el futuro o si va a volver. Yo en eso no voy a entrar, en cada uno en su partido que haga lo que crea conveniente. A mí me parece también que los patrimonios de los países no deben ser de los partidos, sino de un país. Le pongo el ejemplo de los expresidentes norteamericanos. A mí me gustaría que Aznar, González, en fin, todos los expresidentes, exministros, estuvieran al servicio de nuestro país y no de su partido. Entre otras cosas porque cobran una pensión de 90.000 euros cada uno y me parece que eso es motivo suficiente para que sirvan al país. Y a mí me gustaría ver a Aznar y a Felipe González, que son dos personas pues con peso dentro de sus partidos y de la sociedad española, estés de acuerdo o no, pero tienen ese peso. Me gustaría verles ayudar a España a salir de esta. Me gustaría que estuvieran, por ejemplo, asesorando, ayudando a los gobiernos de turno, reformando el país, ayudando en esas reformas. A mí no me gusta borrar a nadie del mapa. Hay gente que es joven y ya está diciendo eso de aquí solo valen los jóvenes. Yo tengo 33 años y creo que hay que aprender mucho todavía de gente que ha hecho cosas en este país, pero también cada uno debe jugar su rol. Yo no sé si Aznar tiene que tener la segunda parte o su segunda juventud, o Aznar tiene que colaborar, como Felipe González y otros, a proponer reformas y ayudar a la democracia española a ser más fuerte. Yo creo más en ese segundo papel que en el primero, pero eso es una opción personal de cada uno, ¿no? O sea, ¿usted cree que no están colaborando debidamente? ¿Que no lo están haciendo bien? Yo creo, colaborando en clave de partido, seguramente mucha gente del PP, lo que dijo ayer Aznar, pues lo suscribe. Y seguramente cuando habla Felipe González y le dice a Rubalcaba que hay que hacer políticas para la mayoría y no para minorías para gobernar España, pues seguramente mucha gente del PSOE lo escucha con atención. Ahora, a mí me gustaría que hablaran más de España y menos de sus partidos. Es decir, me gustaría más que hablaran del país y me gustaría ver más fotos, y no solo fotos, sino reuniones, trabajo, como las que se ven en Estados Unidos cada año con todos los expresidentes, ¿no? O sea, es lo que hace Clinton, lo que ha hecho
En definitiva, los Bush, que los ves en una misma reunión con aquellos que han sido opositores políticos, y que cuando hay momentos difíciles en el país, ahí están. Yo creo que las naciones serias, los estadistas, están por encima de sus partidos. Y yo creo que en España hace falta más estadistas y menos partidistas, ¿no? Porque estamos un poco hartos de esa visión más partidista. Dejamos a Aznar y nos centramos en Artur Mas. ¿Usted cree que llevará a cabo a lo largo de esta legislatura ese referéndum que constituyó su principal propuesta en aquellas elecciones? Yo creo que como está huyendo hacia adelante, Artur Mas está dosificando la derrota, en el sentido de que está intentando alargar esta agonía de mandato y de yo creo que es una persona que políticamente está agotado, en el sentido de que la última derrota electoral, las encuestas, para que los ciudadanos lo sepan, les está dando 35, 37 escaños cuando tenían 62 hace 6 meses, ¿no? Es decir, la gente está castigando duramente a un gobierno que no gobierna, que no presenta presupuestos y que solo habla del debate separatista. Dicho eso, yo no creo, no cabe salirse de la ley. Un gobierno autonómico tiene que respetar las leyes democráticas, y para mí el único referéndum, como dice la Constitución, viable, posible, es aquel que pudiera convocar en un hipotético caso pues el Gobierno de España, con el apoyo de las Cortes y con la sanción del Rey. No hay más. Es decir, las comunidades autónomas pueden y deben consultar sobre sus materias. Yo estoy a favor de que en Cataluña se pueda consultar por dónde pasa una infraestructura o qué pensamos sobre los recortes sanitarios, pero de eso no quiere escuchar hablar Artur Mas. Quiere una ley de consultas, que es la que hoy lleva el Parlamento, que ya lo ha dicho, que es un traje a medida para hacer un referéndum separatista. Evidentemente, el Parlamento catalán o el de Cantabria o el de la Comunidad de Madrid no pueden debatir sobre las fronteras españolas, porque no es solo de ellos, ni de un Parlamento autonómico, como no podrían debatir ni decir que le declara la guerra a Marruecos, para entendernos, a cualquier otro país, porque la competencia en materia de en este caso política internacional, política exterior, o en este caso de políticas de soberanía nacional, reside en las Cortes. Yo creo que es muy evidente, pero juegan al despiste, y una parte de la ciudadanía también es verdad, pues que hastiada por la crisis, con una crisis profunda en España de falta de confianza en la política, pues puede de buena fe comprar ese discurso populista, ¿no? De con la separación de Cataluña seremos ricos, más altos, más rubios y más guapos, ¿no? Pues él sigue huyendo hacia adelante, sigue R que R, cabezón, pero cabezón muy cabezón. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que está pasando en su partido, ¿no? Es decir, aquí hay casos de corrupción que hasta la fecha habían estado muy tapados, muy callados. El caso Palau ha destapado muchas cosas. El caso ITV tiene imputado al presidente del Grupo Parlamentario de Convergencia, no lo olvidemos, al hijo de Pujol, a Oriol Pujol. Están saliendo muchas cosas a la luz que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional, y yo creo que eso es proporcional a las prisas que tiene Artur Mas por el debate independentista, que nadie se equivoque. Y luego también hay que decir que la caja de la Generalitat está vacía, y no solo vacía, con 50.000 millones de deuda pública, o sea, el mayor agujero autonómico de todas las autonomías. Y yo creo que todo eso es muy proporcional a estas prisas que tiene. Pero vaya, resumiendo, Artur Mas y los que apoyan la separación van en serio, aunque saben que esto es un choque, digamos, al final contra la Constitución y las leyes, y ahí veremos qué hace el Gobierno de España. Albert Rivera, estamos entrevistando a Albert Rivera en el Día Menos Pensado, portavoz de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, y quiero que nuestros tertulianos entren en la entrevista. Chelo, Manuel y Javier Valenzuela. Comienzas tú, Chelo. Hola, Albert Rivera. Yo quería preguntarle sobre su percepción en este sentido. Yo hace poco le oí su discurso en el Parlamento de Cataluña prestigiando la idea de la democracia en España, y sobre todo iba dirigido, me dio la impresión, a la izquierda, al abandono de la izquierda de algunos de los postulados en este sentido. Vi que en algún momento se removían incluso de sus asientos algunos diputados, y yo le quería preguntar qué esperanza tiene de que la izquierda clásica, vamos a decir, dentro del Partido Socialista de Cataluña y en Iniciativa, recuperen cierto valor de lo que ha sido la democracia en España, y abandonen esa trinchera soberanista, por así decirlo. No lo digo en el caso del PSC, digamos así de claros, sino esa comprensión, ese alineamiento con posiciones del derecho a decidir, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo sostienen el soberanismo. Bueno, yo creo que, como usted dice, da digamos, en el clavo de qué está pasando en Cataluña. No se entendería lo que está pasando en Cataluña si lo que es la izquierda tradicional nacional, es decir, Izquierda Unida y el PSOE, no estuvieran legitimando por acción o por omisión lo que hace Artur Mas. Si Iniciativa, que es la versión, digamos, catalana, el socio de Izquierda Unida en Cataluña, no estuviera defendiendo una vía independentista,
Artur Mas no estaría con Esquerra solo. Si el PSC no estuviera en esa comisión por la independencia que se sienta en la mesa y que hablan y que hoy votan a favor de esa consulta o de esa ley de consultas para hacer una consulta al margen de la legalidad, pues desde luego estarían solos. ¿Qué pasa? Que cuando hay una parte que utiliza, desde mi punto de vista, la legitimidad de la tradición de la izquierda o de las siglas de la izquierda para defender postulados de lo más retrógrados, como para mí es el separatismo dentro de la Unión Europea, pues eso es lo que lo rompe todo. Por eso nosotros, desde esos principios de progreso económico, social, de igualdad, de libertades, les decíamos a esas personas: ¿qué hacéis o qué hacen ustedes sentados con aquellos que están defendiendo una posición antigua, ¿no? Una posición nacionalista que en el resto de Europa se comprende como una posición antigua, retrógrada y que no tiene cabida en un proceso de unificación europea? Javier Valenzuela. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Rivera. Buen día. Me gusta la música, porque es la que repito, la que toco yo aquí todos los miércoles por la mañana, de la nueva transición, la regeneración de la democracia, la reforma de nuestro sistema, que ya está bastante anquilosado y manifiestamente mejorable. Ese aspecto me gusta. Pero quería preguntar una cosa en concreto de la actualidad. Porque no lo sé, ¿cuál es su posición, la suya y la de Ciutadans, sobre el aspecto de la ley Wert, de la ley de educación del ministro Wert, que dice que aquellas familias que quieran que sus hijos estudien enteramente en castellano en Cataluña, pues Madrid, el gobierno central, les pagará un colegio privado de su elección, el que encuentren, el que haya por ahí, y luego, parece ser, le quitan ese dinero a la Generalitat, de manera que, en fin, que al final viene a ser la Generalitat la que paga la escolarización, diríamos, a la carta en castellano de la gente. ¿Qué han hablado ustedes de esto? ¿Cuál es su opinión? A nosotros nos parece un parche y una mala solución, y yo de una solución casi inviable, ¿no? Y me explico. Es decir, el modelo Rigao, el modelo Artur Mas y de los nacionalistas es solo una lengua y punto, ¿no? Es decir, mantener un sistema que ya ha sido declarado ilegal por el Constitucional y por el Supremo. La posición de Wert y del PP es un parche, es decir, como no me atrevo a hacer cumplir las leyes en la escuela pública catalana ni en exigirle a Artur Mas que tenga una escuela como mínimo bilingüe, y nosotros además proponemos con inglés o con 3 lenguas, lo que hago es un parche y le digo a la gente que se vaya a hacer una petición al gobierno de España, que se apunte en una lista. En fin, oiga, mire, yo aspiro a tener una democracia en mi país donde para estudiar en catalán, en castellano y en inglés además, si es posible, lo pueda hacer en la escuela pública de calidad universal y no tenga que irme a ninguna lista negra a pedir nada para mi hija. Entonces, yo no quiero eso porque no lo hacen en otras comunidades. Es decir, Cataluña forma parte de España, la Constitución, que yo sepa, sigue vigente, y por tanto yo quiero una escuela como la de Artur Mas para sus hijos, pero en la pública, es decir, con catalán, con castellano, con inglés, de calidad, y que se dejen de obsesionar con la identidad y defendamos un modelo de calidad. Y yo creo que el PP se equivoca con esta vía, porque abre una vía ya asumiendo que en Cataluña, bueno, pues oye, que hagan lo que quieran los nacionalistas, y después, por otro lado, digamos una fórmula muy complicada y muy compleja de gestionar, por lo que he comentado con algunas escuelas, ¿no? Por tanto, no nos parece bien la solución Wert. Nos parece que España necesita una ley nacional y un pacto nacional por la educación a una generación vista, no una ley del PP, luego otra del PSOE, luego otra del PP y luego otra del PSOE. Yo creo que eso está agotado y ahí están los números, y por tanto pensemos más en las siguientes generaciones y dejemos un poquito ya la ideología, las fobias y las filias de cada partido, porque así lo que hemos conseguido es un 33% de fracaso escolar. Manuel Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Le iba a preguntar en relación con el modelo de Estado. Nos habla de regeneración política, regeneración social, y yo lo veo interesante. Yo lo quería preguntar si esa regeneración política y social pasa solo por los principios o también pasa por la revisión de estructuras de Estado. Es decir, ¿es usted partidario, por ejemplo, de una recentralización de competencias de las autonomías, en vista de que parece hoy que las autonomías son grandes causantes de males del Estado, del déficit? ¿Cree que volviendo a una administración central más potente se resolverían algunos de estos problemas? Y luego otra mini pregunta es, ¿cuánto tiempo le augura usted a esta legislatura en Cataluña? Nos ha dicho que ve a Artur Mas muy debilitado. Yo quería saber si usted le pone fecha de caducidad. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que el Estado autonómico en manos de un sistema político opaco, cerrado y partitocrático como es el español, pues ha desarrollado un Frankenstein, es decir, con buen corazón, pero puede ser un monstruo que te llegue a la situación actual. ¿Qué creo? Pues que hay países centralistas que funcionan, hay países federales que funcionan, y hay países como el nuestro que son un híbrido o un mal desarrollo autonómico que no funcionan. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Nosotros creemos que 3 niveles administrativos, Estado, autonomía y fusión de municipios, y tener
tener menos municipios, suprimir diputaciones, suprimir entes supramunicipales, suprimir muchas empresas públicas duplicadas que han hecho mini estados de cada una de las autonomías, pero no confundamos la descentralización administrativa o de gestión con lo que han hecho algunos, que es crear mini estados a partir de sus competencias e incluso excediéndose. Resumen, el problema de España no son solo las autonomías, sino sobre todo quién y cómo ha gestionado las autonomías. Y le pongo un ejemplo muy claro. Si el techo de gasto y de déficit hubiera estado presente siempre desde el primer día en el Estado autonómico, pues hoy no tendríamos lo que tenemos. Pero a nadie se le ocurrió, salvo una temporada muy corta del gobierno Aznar, y luego lo levantó Zapatero, que había que controlar el déficit de las autonomías. Entonces, hay un problema de política, hay un problema de entender el país como un reparto de poder entre partidos. En ese sentido, yo creo que hay que reformar España, quitar grasa, quitar duplicidades, quitar entidades que no tienen sentido, pero también es verdad que países como Alemania, como Estados Unidos u otros, a entes que tienen 7, 8, 6 millones de habitantes, pues no hay ningún problema en, digamos, descentralizar una serie de competencias. No le veo ese el único problema, sino es quién lo gestiona y qué hacen los partidos en ese desarrollo autonómico. Nuestro invitado, Albert Rivera, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, se encuentra en nuestros estudios de Radio Nacional de España en Barcelona, y está también Lourdes Gata, que es la jefa de informativos de Radio Nacional de España en esta emisora. Lourdes, buenos días. Buenos días, buen día. Esa pregunta que le quieres hacer a Albert Rivera, ¿cuál es? Pues yo quería comentarle que ayer por la tarde el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, presentó, como saben, los datos de la balanza fiscal de 2010 entre Cataluña y la Administración Central, según los cuales en este año Cataluña habría aportado el 19,4% del total de aportaciones a la Administración Central y habría recibido un 14,2% de los ingresos. En base a esos datos, el conseller argumentaba que si la financiación fuese justa, Cataluña no tendría que hacer más recortes. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, primero me parece muy triste que el conseller de Economía, que no ha presentado los presupuestos de la Generalitat todavía, se dedique a hacer demagogia y populismo con un dato que es parcial, sesgado, y que, como la gente sabe, hay 4 métodos de cálculo de las balanzas fiscales. Quien no lo sepa, ese dato en definitiva es cuánto se recauda de los ciudadanos de Cataluña, no de la Generalitat, de los ciudadanos de Cataluña en Cataluña, y cuánto se invierte por parte del Estado en esta parte del territorio. Esa proporción de 19 a 14 es menor incluso que la que pasa en Madrid o menor de la que pasa en Baleares. Es normal que las regiones de un país más ricas, donde hay más industria, donde hay más población y donde hay más densidad poblacional, tengan, lógicamente, desde luego, en los desiertos no hay balanzas fiscales negativas, son siempre positivas porque no hay inversión ni trabajo. En definitiva, me parece que es un dato más para el debate de la LOFCA que toca este año, el debate de la ley de financiación, un argumento infantil para ser un conseller de Economía y un profesor con el prestigio que se supone que tiene Mas-Colell, que no, solo quiere una cortina de humo para justificar la pataleta independentista. Yo creo que, desde luego, las balanzas fiscales, que las publican muchos países federales, el Gobierno de España debería publicarlas con todos los métodos de cálculo, de todos, incluso interprovinciales, para que se vea que es normal que en cualquier país del mundo donde más se recaude es en las zonas más pobladas y con más industria, faltaría más. Ahora, ¿eso quiere decir que las comunidades necesitan calcular la financiación que tienen para sus competencias? Por supuesto. Y también sería bueno que en España calculásemos qué cosas tiene cada comunidad, cuánto cuesta mantener esos servicios y después cada uno que se pague la fiesta, para entendernos. Es decir, para sanidad, educación, servicios sociales o seguridad ciudadana, yo estoy de acuerdo que las comunidades tengan suficiencia financiera. Ahora, para tener 6 televisiones públicas, para tener embajadas, para tener más policía o para tener, pues con tus impuestos los subes o los bajas y en función de eso, lo que se llama corresponsabilidad fiscal, lo aplicas. Por tanto, me parece un debate, insisto, muy populista, muy infantil, y lo dice un conseller que no cumple con su principal función, que es presentar los presupuestos. Se cumplen estos días 2 años del movimiento del 15M y se lo estamos preguntando a todos los invitados. A usted, con más razón, porque en su día buscó, parece que con éxito, el voto joven. ¿Qué queda del 15M, señor Rivera? Yo creo que el 15M, como los partidos que hemos surgido nuevos en estos últimos 5 o 6 años, somos pequeños, digamos, seísmos sociales, es decir, pequeños datos que denotan que se agota una etapa política y que se tiene que abrir otra. ¿Cuánto tardaremos en abrir esa otra? Yo creo que se está abriendo. Si se estudia en un futuro esta década, seguro que dirán: en España en aquellos años se produjo un cierto movimiento político. En el último, Ciudadanos sentó hace ya 6 años en el Parlamento catalán, pero en las últimas Cortes Generales han entrado 6 partidos nuevos. Hay mucho movimiento, las encuestas denotan que el bipartidismo se agota como modelo y vamos a ir a un modelo mucho más plural. Entonces yo creo que hay un pequeño
hay aires de cambio. La voluntad ciudadana seguramente con esta crisis económica está colaborando a eso y se está preguntando cuánto cuesta cada cosa, se está preguntando quién gobierna, qué hace, cómo cumple el programa. Yo creo que estamos madurando, aunque sea a golpe de tortas como esta crisis económica, estamos madurando como sociedad y una crisis es una oportunidad y yo quiero que esta oportunidad no pase sin que España pues aproveche eso. El 15M para mí, por tanto, es otro síntoma más que tuvo un sentido, que yo no le doy más lectura más allá de ese propio movimiento civil que sale a la calle y reivindica una serie de cosas en general bastante de sentido común. A partir de ahí, el que entra en el detalle de cuánto tiempo uno acampa, quién intenta politizarlo, todo eso me parece, digamos, un debate secundario respecto a lo que representa como movimiento social. ¿Pero se debe convertir en alternativa electoral y acudir a las urnas o no? Yo eso, como no tienen portavoces, tampoco sabemos quién habla en nombre del 15M, pero en todo caso que lo decidan. Yo creo que en este país es bueno y es sano que se presenten formaciones políticas, plataformas con un discurso de regeneración política. Ahora bien, yo creo que la politización de esos movimientos tampoco es sana, en el sentido, no digo que presenten o no, sino que algunos partidos que han estado al frente de cajas de ahorros, que han estado callados y silenciados al lado de gobiernos que han hecho auténticas barbaridades, ahora quieran capitalizar eso. Estoy hablando claramente de Izquierda Unida, pues que es un partido que ha estado en Caja Madrid en el Consejo de Administración y que ha estado votando a favor de la compra del Banco de Florida, ¿no? Entonces, claro, esos partidos que ahora, para intentar, digamos, limpiar su imagen, intenten apoderarse de movimientos civiles o de plataformas civiles, bueno, pues que los ciudadanos juzguen, ¿no? Albert Rivera, portavoz de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña.